buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera semana, módulo 3. Vamos a estar hablando hoy sobre el satélite HTS y su aporte en la disminución de la brecha digital. ¿Ok? Entonces, un poco, espero que esta semana, bueno, hayan revisado el material de estudio. Entiendo que estos días son de fiestas navideñas y todo eso, y bueno, eso les da mucho más mérito a todos ustedes para estar en este curso y bueno, sacar buenas notas y todo eso. Da mucho mérito el estar leyendo en épocas navideñas y revisando material técnico, que es importante, pues, importante que conozcan un poco el tema, revisen la información que está en el campus. He visto bastantes respuestas de las personas, de los participantes en el foro, tanto en el foro 1 como en el foro 2. Y bueno, la idea es que me consulten cualquier cosa para dudas que se les presenten. Pues. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que son los satélites HTS y el aporte que han tenido a la disminución de la brecha digital. Un poco el tema de los distintos servicios de satélite. Según la UIT, los satélites de telecomunicaciones y su interacción con el despliegue de las redes móviles 5G es un tema muy importante para los actuales momentos. El mercado de banda ancha, que es algo que hemos visto en el webinar promocional, hablé un poco de eso. Y la idea es un poco que ustedes conozcan cómo está ese panorama de la industria satelital. Hasta ahora hemos visto parte técnica de conceptos básicos de sistemas satelitales. Hemos visto la parte técnica de las topologías, los métodos de acceso. Esta semana nos corresponde ver un poco más cómo está ese mercado. Todo eso que ustedes ven en las noticias de las megaconstelaciones, los satélites de alto rendimiento, las nuevas velocidades de transmisión, las estaciones terrenas en movimiento, que ya hemos visto un poco, los principales actores. Hay bastante información. El material de este módulo está bastante atractivo, tiene bastante información. Es el más voluminoso de todos. Ahí les coloqué bastante información de actualidad y les invito a que lo lean porque hay datos que les va a servir de mucho para ver cómo está este panorama el panorama mundial de la industria satelital. Vamos a arrancar con lo que son los servicios por satélite definidos en el reglamento de radio. A nivel de lo que es la UIT, hay muchos tipos de servicios que se prestan a través de telecomunicaciones por satélite. Normalmente hemos estado trabajando nosotros el servicio fijo por satélites, cuyas siglas son SFS. Pero también existen otros servicios que son los que les enumero aquí, y entonces son servicio móvil por satélite, servicio de radiodifusión por satélite. El móvil por satélite es aquel en que las estaciones terrenas son móviles. Por ejemplo, caso Iridium, Globalstar, esas estaciones terrenas, los teléfonos en sí son estaciones terrenas móviles. Servicio de radiodifusión, SRS, es como el que se ve aquí en la imagen, en el cual la información es destinada a una información que sube de un centro de distribución o una red de distribución al satélite, se destina a ser recibida por el público en general. Entonces, esa información es bastante importante. Servicio de radionavegación por satélite, servicio móvil marítimo y móvil aeronáutico por satélite. Este tipo de servicios son servicio móvil por satélite en que las estaciones terrenas están ubicadas a bordo de barcos y las estaciones terrenas están ubicadas a bordo de aviones. Esta no hay que confundirlo con el servicio fijo por satélite que se presta a través de las estaciones terrenas en movimiento. Cuando estamos hablando, hemos venido hablando de estaciones terrenas en movimiento, ETEN, estas estaciones terrenas que hemos revisado y que hoy vamos a ver un poquito más, son del servicio fijo por satélite. Entonces, la información no es la misma, el mismo tipo de servicios. Entonces, además de eso, tenemos el servicio de exploración de la Tierra. Aquí tenemos otro tipo de información de servicio que son cuando se utilizan los satélites para observar los fenómenos meteorológicos
de la superficie terrestre a través de el clima, la medición de los niveles de agua, la medición de la agricultura, ya que trabaja a través de satélites que tienen cámaras de alta definición para tomar radiografías, no, fotografías de la superficie terrestre, dependiendo del interés que tenga el cliente, pues. Y están los servicios de meteorología por satélite, que son los que ustedes conocen, el pronóstico del tiempo, etc. Ok, entonces, en general, esto siempre me gusta colocarlo porque te permite ver cuáles son los tipos de servicios satelitales que se prestan y que se definen a nivel del reglamento de radio. Todo esto, esta información, lo que les acabo de mencionar, se define bien en el artículo 1 del reglamento de radiocomunicación. Creo que, no estoy seguro si bueno, el reglamento de radiocomunicaciones lo deben tener colocado para la semana que viene, porque ahí vamos a hablar bastante del reglamento, en el material de estudio como un documento, un archivo .zip, en donde verán lo que son los artículos, las recomendaciones, resoluciones y los apéndices. Entonces, esa información es bastante importante. Ahí deberían tenerla en el campus. Yo les recordaré después a los colegas del campus para que carguen un PDF, un archivo .zip que tiene el reglamento versión 2020, que es la última versión después de la conferencia mundial del 2019. Ingeniero, sí, ya está publicado, oye, a partir de la otra semana, ya cuando inicien la cuarta semana, ya el ZIP ya está publicado. De hecho, Perfecto. son 4 documentos PDF, lo estuve revisando ayer casualmente. Exactamente, sí. Entonces, gracias por esa observación ahí. De verdad que es muy importante que ellos revisen eso, porque en la parte donde yo les menciono artículo 1, artículo 9, artículo 11, artículo 5, que son las atribuciones, es bueno que revisen eso, sobre todo la gente de las administraciones, los reguladores, es un tema que deberían manejar bastante bien, porque el reglamento es bastante extenso y hay que irse familiarizando. Ok, entonces los servicios prestados por los sistemas satelitales, perdón, nosotros hemos visto, yo les he comentado que los satélites de telecomunicaciones mantienen un monopolio en 2 mercados. Estos mercados son el mercado aeronáutico y el mercado marítimo. Esto se debe a que, evidentemente, en estas zonas, para alguien que está en un crucero, un barco de carga, etcétera, o para alguien que está en un avión privado, militar o un avión comercial, vuelo comercial, en estos sitios no hay otra conectividad que la que sea suministrada por un satélite de telecomunicación. ¿Okay? Entonces, ahí no aparecen redes fijas, no hay redes móviles, terrestres, porque el alcance de la propagación de esas ondas no llega hasta las distancias que recorren, esto en alta mar o a 33.000 pies, que es lo que surcan los aviones comerciales, etc. Entonces, por eso es que se dice que los satélites mantienen un monopolio aquí. Solamente ellos pueden suministrar, y lo están haciendo en la actualidad, con la existencia de lo que son las estaciones terrenas en movimiento. Cada uno de estos aviones o cada uno de estos cruceros, barcos o trenes tienen estaciones terrenas que manejan la conectividad con el servicio fijo, satélites geoestacionarios, para establecer comunicación con ellos. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. La conectividad en el mercado satelital es de mucho seguimiento por consultoras especializadas. Una de ellas, y que yo les recomiendo seguir mucho los informes, es la consultora europea Euroconsult. Euroconsult saca bastantes informes anuales sobre uno que se llama Satellite Connectivity and Video Market, y ahí presentan lo que es la situación actual del mercado satelital y las demandas y las proyecciones. Por ejemplo, en su último estudio, en el del año 2020, no es el último, ellos tienen uno del 2021, en el estudio del año 2020 ellos informaban que la demanda de capacidad satelital en el mercado aeronáutico y marítimo fue el más impactado por el COVID-19. Evidentemente, al entrar la pandemia en vigor, se suprimen todo lo que son los vuelos comerciales, los cruceros
los paseos por yates, etcétera, vuelos comerciales y no comerciales. Y entonces ya esa parte aeronáutica, esa demanda de conectividad que venía dándose desde el 2019 en adelante, se paralizó. Entonces en el 2020, esto, lo que son el mercado aeronáutico y marítimo de capacidad satelital, no se vio bastante impactado, pues no hubo esa demanda que venía dándose a través de las aplicaciones de in-flight connectivity, conectividad a bordo, conectividad en vuelo, etcétera, debido a que los aeropuertos prácticamente cerraron. Entonces, ese es un tema que en ese año impactó bastante, fue impactado por el COVID-19. Para el 2020 se tenía previsto que en el consumo de ancho de banda, cruceros, aerolíneas y sector energético tuviera un crecimiento. Pero para el 2020, producto igual del COVID-19, este sector energético, cruceros, aerolíneas, este crecimiento no se dio. Por lo mismo que venimos hablando de la pandemia. En este caso, Euroconsult pronostica, habría que ver cómo evoluciona el tema del COVID con esas nuevas variantes, etcétera. Está previsto reanudar el crecimiento para el año 2022. En el año 2021 se tuvo una realidad un poco más flexible, abrieron algunos vuelos, algunos cruceros, se reactivaron con las medidas luego de la vacunación y todas esas cosas, pero igual no hay la apertura global normal, pues. Entonces, la proyección es, bueno, a partir del año que viene, Dios mediante, pueda reanudarse todo este crecimiento. Otra de las cosas que les mencioné anteriormente es normalmente el grueso, el mayor porcentaje de ingresos de lo que son los operadores satelitales viene dado por la distribución de video. Este ha sido el principal impulsor de lo que son los ingresos del sector satelital, distribución de video. Cualquier satélite geoestacionario, ellos, el grueso, el más del 50% de lo que es el ingreso, se vienen de la distribución de video, ¿ok? Entonces, esta, con las tendencias actuales de acceso a datos y conectividad por datos, conexión de paquetes y todo eso, Euroconsult proyecta que para el año 2022 las aplicaciones de datos tomarán ese lugar privilegiado que anteriormente tenía la distribución de video. O sea que ya la parte de distribución de video va a disminuir. Por aquí les voy a mostrar una curva en un momento. Y entonces serán las aplicaciones de datos las que representen la mayor parte de los ingresos. Esto se pronostica que arranque para el 2022. Y para el año 2029, también hay otras curvas que mencionan para el año 2030, se espera que los ingresos por estas aplicaciones de datos representen nada más y nada menos que el 80% del valor del mercado de conectividad satelital. Y esto es evidente porque, claro, aplicaciones de datos, como yo les mencioné la semana anterior, actualmente todo corre en base a conmutación de paquetes, aplicaciones de datos. Todo es por datos. Por ejemplo, la conectividad que nosotros tenemos ya no es por voz. Anteriormente nosotros hablábamos bastante por teléfono. Agarrábamos un teléfono fijo, un teléfono móvil y hablar por teléfono normalmente. Ahorita la tendencia, ustedes saben que es por aplicaciones de datos. O sea, por WhatsApp, por Telegram, por Skype, por Zoom, por todas ese tipo de aplicaciones, por Google Meet, etcétera. Todas ese tipo de aplicaciones de videoconferencia ruedan sobre datos. Entonces, la tendencia es que toda aquella conectividad que existía por conmutación de circuitos y otras aplicaciones vaya hacia conectividad por aplicaciones de datos. La conexión a Internet, envío de correos, las compras por Internet, el acceso a la banca en línea, el home banking, todas esas cosas se definen y corren por aplicaciones de datos. Entonces, tanto es así que lo que era distribución de video, dígase la información que maneja recepción de televisión y video por satélite, DTH, Direct to Home, aplicaciones de televisión directo al hogar, todas esas aplicaciones, hay tendencias actuales que las van a sustituir. Por ejemplo, ustedes en sus canales de cable han visto promociones invitándolo a que se conecten a Netflix, a que se conecten a Amazon Prime Video, a que se conecten a Star Plus, a la gente de Disney
Disney Plus y todas esas cosas, porque eso ya viene y la gente a veces como que se aburre, ¿no? De ver los mismos canales de cable, las mismas películas, las mismas series, y entonces hay una tendencia que se da para que tengan, buscando migrar hacia lo que se llama OTT, Over the Top, que eso corren en base a Internet y la gente selecciona la película que quiere bajo demanda, la película, el video, el partido de fútbol, etcétera. Entonces hay una tendencia a que esta distribución de video la gente migre a aplicaciones de datos, aplicaciones que corren Internet. Mientras tengan Internet, entonces todo ese tipo de aplicaciones van a ser recibidas por los usuarios. ¿Okay? Entonces esa es una tendencia que miren, nada más y nada menos, 80% del valor de conectividad satelital pronostica Euroconsult que para 2029, diría yo, puede ser un año más, 2030, se espera que el grueso de esos ingresos de los operadores satelitales se dé por aplicaciones de datos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, compañeros? Interrumpe cualquier cosa o duda que vean, que ustedes hayan leído por ahí, podemos interactuar y conversamos. La idea es un poco mostrarles los datos, los datos del mercado y bueno, que ustedes intervengan también. Aquí en esta gráfica vemos un poco lo de los precios de capacidad satelital. Normalmente hubo momentos en que la capacidad de satelital es lo que los operadores terrestres arriendan o seleccionan de un operador satelital en ancho de banda o velocidad de transmisión para utilizar en sistemas terrestres. Por ejemplo, operadores terrestres de internet, ISP, telefonía móvil, telefonía fija. Muchos de ellos en las zonas en que no tienen conectividad, ellos contratan capacidad satelital. Los de DTH, operadores de televisión directa al hogar, alquilan un porcentaje de un transpondedor de un satélite para alimentar y subir la cantidad de canales y distribuirlas entre sus usuarios. Entonces, normalmente hubo un tiempo en que con la aparición de la fibra óptica, la demanda, el valor en dólares de capacidad satelital por mes disminuyó un poco. Luego se estabilizó y subieron los precios. Actualmente hay una tendencia en que aparecieron muchos satélites de alto rendimiento, o HTS por sus siglas en inglés. Hubo una demanda, un exceso de oferta. Estos operadores introdujeron bastante oferta porque ampliaban lo que es la capacidad total de lo que es el número de transpondedores y ancho de banda disponible. Al ofrecer mayor cantidad de capacidad disponible, entonces, y tener la misma demanda o demanda menor, el mercado se vio en un reajuste masivo de precios. En esta gráfica, y se las muestro también en el material de estudio, hace un análisis de lo que es el periodo de 2016 a 2020. En 2016, la capacidad suministrada total por todos los operadores satelitales estaba en el orden de 1.481 gigabits por segundo. Esto pasó de ese valor en 2016 a 3.695 gigabits por segundo en 2020. Esto fue un incremento del 2.5, un factor del 2.5 que incrementó de entre 2016 y 2020. Ahora, entre el mismo periodo, 2016 a 2020, la capacidad arrendada, la capacidad alquilada a los operadores satelitales pasó de 885 gigabits por segundo a 1.754 gigabits por segundo. ¿Ok? Entonces, hubo un suministro, exceso de suministro en algunas regiones y lo más importante que se nota aquí en este periodo 2016 a 2020 es lo que les menciono, el precio de capacidad satelital por usuario, el ARPU. El ARPU de esa capacidad pasó, miren aquí, en el 2016, el ancho de banda de megabit por segundo mensual era de $1.032. O sea, alguien que quería 1 megabit por segundo, o algunos lo expresan también en megahertz, el número del tamaño en megahertz. En este caso, 1.032 megabit por segundo, perdón, $1.032 el megabit por segundo mensual, y en el 2020, el año antepasado, esa capacidad mensual de megabit por segundo
pasó a costar $488. Esto representa una caída del precio promedio de la capacidad en un 53%. Observen que, claro, esto se debe a que cuando hay mucha demanda, aparecieron los satélites de alto rendimiento, en banda KA, otros satélites en banda KU, hubo exceso de oferta y entonces eso llevó a lo que pasa en el mercado. Los economistas saben de eso. Cuando hay exceso de oferta, se da una reducción de los precios. Entonces hubo una caída de los precios en ese periodo y normalmente, bueno, habría que ver cómo se comporta para el año que viene con la llegada prometida de las grandes megaconstelaciones tipo Starlink, tipo OneWeb, etcétera, ¿no? Que va a haber mayor ofrecimiento de capacidad satelital. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a revisar el chat. ¿Hay alguna pregunta por aquí hasta ahora? Entonces, continuando, las proyecciones en cuanto al crecimiento del mercado satelital de banda ancha, esta es la curva que les mencionaba. Según Euroconsult, ahora en su estudio más reciente del año 2021, lo que les mencioné, se muestra que la oferta de capacidad aumentó en un factor de 2.5. Esto es, pasó de 1.481 gigabits por segundo totales en el año 2016 a 3.695 gigabits por segundo totales en el año 2020. En ese mismo periodo, lo que les comenté anteriormente, está el precio mensual del megabit por segundo bajó de $1.032 a $488. Esto fue porcentaje de disminución del 53%. Entonces, esta consultora proyecta que los ingresos por la capacidad satelital de HTS, los satélites de alto rendimiento, siga creciendo y supere los ingresos por capacidad del servicio fijo por satélite tradicional. Cuando hablamos de tradicionales, son los satélites geoestacionarios de larga data que tienen tiempo en el mercado satelital. Ahora, con la presencia de los HTS, los ingresos para los operadores van a seguir aumentando. Y entonces esto superará a los satélites tradicionales para el año 2024, llegando los HTS a generar más de 16.500 millones para el año 2030. 16.500 millones de dólares. Esto representaría un 81% de los ingresos totales. Dense cuenta que actualmente no todos los satélites son HTS. Hay algunos satélites que tiene cada operador en su flota, donde Intelsat tiene actualmente 51 satélites, de los cuales ellos tendrán 5 satélites HTS. El operador CES tiene 50 satélites en su flota, de los cuales tienen 5 satélites HTS. Pero dense cuenta que con esos 5 o 7 satélites de la flota, el incremento como tal de ingresos será abrumador, 81% de los ingresos totales, bastante considerable. De igual manera, se espera que en la parte de movilidad satelital, hablamos de movilidad satelital, estamos hablando de, por ejemplo, lo que les mencioné, estaciones terrenas en movimiento, ya sea a bordo de aviones, de barcos, trenes, etcétera. Se va a dar un crecimiento en ese sector, en el segmento de movilidad satelital. Ya la gente, como yo les dije, el ser humano como tal, lo que quiere es conectividad siempre, conectividad y que le lleguen los mensajes, conectarse a las redes, conectarse a internet, revisar su cuenta bancaria en cualquier momento, si está en el carro, si está en el avión, si está a bordo de barco, quiere ver si recibió ese correo que estaba esperando antes de abordar el avión, quiere revisar las redes sociales, las publicaciones, etcétera, siempre conectado. Y no solamente en tierra, sino a cualquier velocidad que represente estar en un tren a alta velocidad, estar en un avión, un vuelo, y estar en un crucero en medio del mar. Esa es la tendencia. Entonces, en esta curva que vemos a la izquierda, vemos lo que les mencionaba. Miren la curva azul oscuro. De repente algunos la verán negra, pero es azul oscuro. Esta es la curva de distribución de video. Y la curva de roja es la curva de datos. Observen el crecimiento abrumador que tiene, no es exponencial, pero es bastante pronunciado, de la transmisión de datos, paquetes y todo lo que les dije que va a ser para el 2030
un 80% de lo que es el sector. Sin embargo, en la parte oscura, la parte de la curva azul de distribución de video, va a ir bajando, bajando, bajando. Estamos aquí en 2021, como va bajando, bajando, bajando. Para el 2030, nada más y nada menos, esta curva se intersecta con esta curva verde claro, que es la curva de movilidad, que es la que le estoy diciendo aquí, que esta curva de aplicaciones movilidad se va a intersectar o va a ser cercana a lo que es la curva de distribución de video. O sea, señores, que cuando ustedes escuchen por ahí que el DTH, la distribución de video que le ofrezcan, no sé en sus países, pero ya por ejemplo aquí en Venezuela, el operador Movistar, Telefónica, que ellos suministran un paquete o servicio de DTH, de televisión directa al hogar, a través del satélite Amazonas brasileño en posición 61 grados oeste. Ese operador ya está informando a los usuarios que, dadas las tendencias globales, ya no va a prestar más el servicio de DTH. Entonces, no es raro que ustedes vean en sus países a futuro a un operador como Telefónica, Claro, Claro TV, todos esos operadores que tengan con sus antenitas de televisión directa al hogar, que de repente cambien un poco y se adapten a lo que es las tendencias, pues, ya que esta curva de distribución de video, miren cómo baja, para el 2030 va a existir todavía, no es tan rápido eso. No es que de mañana o el 2022 ya no van a tener televisión directa al hogar con las antenitas de DirecTV o de Claro, etc. Pero la tendencia es que baje bastante y esta sea sustituida por la conectividad vía datos. Miren la curva roja, esta es la proyección. 80% para el 2030 del ingreso de los operadores satelitales. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿no? El tema de, como les mencioné siempre, la necesidad creciente de conectividad en todo momento, en cualquier lugar. Personas van en el carro, llegan al barco, se montan, quieren seguir en medio del mar conectados, agarran un vuelo. Aquí se presenta siempre lo que es la conectividad. La consultora Euroconsul proyecta que los ingresos de capacidad HTS crezcan progresivamente y superen los de capacidad de servicio fijo por satélite. Ya esto se lo mencioné, para el año 2024. Y estos señores que están aquí, los operadores satelitales, están invirtiendo bastante en lo que son los nuevos sistemas de nueva generación, HTS, tanto en órbita alta, órbita geoestacionaria, como no geoestacionaria. Esa es la tendencia. Ellos ven por ahí el grueso de lo que es las tendencias en cuanto a utilización de banda K. Ustedes ya han tenido buenas respuestas en cuanto a lo que es el foro de la semana 2 con respecto a la comparación entre banda C, KU y K. La tendencia es a usar solamente la banda C en ciertas regiones, como en las que no son afectadas por la lluvia o en las que se requiere todavía la presencia de conectividad troncal y con un ancho de banda robusto en cuanto al tema de interferencia por lluvia, etcétera. Pero la tendencia en gran capacidad de datos que se está utilizando es a utilizar la banda Ka. Por eso hay muchos operadores que están utilizando cada vez más la banda Ka. Y esa es la tendencia en lo que se trata en el HTS. Otro de los temas importantes que hay es la interacción que se da entre lo que es las redes móviles celulares, en este caso 5G, puede ser 4G o 5G, y las redes satelitales. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de, como les dije, de conectividad en todo momento, y entonces los usuarios necesitan estar conectados en sitios donde no hay infraestructura terrestre de telecomunicaciones. No llega la fibra óptica, no llega a las redes fijas PSTN, no llegan las radiobases ni la infraestructura móvil, celular, en una isla, en una montaña, en un caserío rural, etcétera, que no hay conectividad terrestre. Entonces ahí es donde están presentes las redes satelitales. Entonces se harán presentes tanto las geoestacionarias y también se harán presentes las redes móviles, las redes de órbita media y órbita baja.
Entonces, con esas constelaciones, la presencia de la órbita baja, la presencia de la órbita media y las redes geoestacionarias, aunado a la interacción con las redes terrestres de quinta generación. ¿Y por qué comparamos con quinta generación? Porque es la tendencia actual en cuanto a banda ancha móvil mejorada. Una de las características del 5G. Banda ancha móvil mejorada se llama Enhanced Mobile Broadband. Esta es una de las características de las tres principales. Está las comunicaciones masivas tipo máquina, que es lo que hablamos de el Internet de las cosas. Ya se requerirá de mayores capacidades, mayores capacidades de transmisión para que se den las comunicaciones masivas tipo máquina. Conectividad, conectando dispositivos máquina a máquina. ¿Ok? Y ahí se requerirán mayores velocidades, mayores direcciones IP. Parece que la tendencia actual es la migración también de IPv4 a IPv6. Las direcciones IP de la versión IPv4 están agotándose, y aquí en Latinoamérica se agotaron, y entonces va a los bloques IPv6. Y esta quinta generación tiene la capacidad de comunicaciones confiables de baja latencia. Entonces, cuando hablamos de baja latencia, es retardos mínimos en la conexión, y entonces con estas características del 5G y las características actuales que se quieren a nivel satelital, entonces debe haber una mayor interacción entre las redes 5G y las redes satelitales de los distintos tipos de órbitas. Por lo tanto, es importante esto, que se identifiquen como complementarios. ¿Okay? El usuario quiere conectividad siempre, y para garantizarla tiene que darse esa complementariedad, sobre todo cuando estamos hablando de banda ancha y que sea de tipo con baja latencia e incluyendo comunicaciones tipo máquina. Ok, entonces esta parte es importante. Fijen esta diapositiva y lo que les acabo de decir, porque creo que hay una preguntita por ahí del foro de esta semana que involucra esta temática. Los satélites se convertirán en un componente indispensable al despliegue de las redes 5G. ¿Por qué? Porque debe haber una interacción en aquellos sitios. Recuerda que las redes, principalmente de alta velocidad, se instalan en los sitios urbanos, en las ciudades, en las grandes ciudades. Hay capacidades muy altas y hay ciertas bandas de frecuencia que se utilizan. Bandas de frecuencia por encima de 1 GHz, por encima de 6 GHz, que son las bandas ahora identificadas como bandas milimétricas, y en las zonas rurales o extensas requieren bandas de frecuencia cuya propagación sea mejor para esa zona. Por debajo de 1 GHz, la banda de 750 MHz, por ejemplo, es una de las bandas favoritas ahí. Entonces, con esas tendencias que hay actualmente, es que se prevé que esta interacción se mantenga entre lo que son las redes de quinta generación y las aplicaciones de tipo satelital. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Vamos a revisar el chat un momento. Aquí Sandra nos dice, derivado de la demanda de datos y el posible uso de la banda Ka, es que se puede dar un rebanding de la banda C a servicios móviles. Sí, puede ser. En particular eso lo vemos en Estados Unidos, Sandra, el tema de la banda C, que esta administración en particular está haciendo esa limpieza. Esa limpieza, e incluso pagó miles de millones de dólares, está pagando miles de millones de dólares a los operadores como Intelsat, CES, Eutelsat y otros operadores grandes a nivel geoestacionario, porque ellos necesitan en su territorio tener esa limpieza de la banda C para ser utilizada para servicios móviles. Eso no quiere decir que el resto de los países hagan eso. Es una decisión que tuvo la FCC de Estados Unidos, y entonces imagínense ustedes, nada más y nada menos que los grandes operadores que son norteamericanos, ellos aceptaron pues con ciertas condiciones migrar ciertas y reubicar esas estaciones terrenas que utilizan la banda C para que un segmento de esa banda sea utilizada para los servicios móviles. Marco Montoya nos pregunta o nos pregunta, ¿la expansión con HTS implica mejora la cobertura, latencia, corrección de errores, trayecto por lluvia? Si la proyección de datos en banda Ka
con banda K, ¿qué se mejorará en el transpondedor o qué otros elementos? Sí, Marco, la expansión con HTS evidentemente implica optimización, hacer más eficiente lo que es un ancho de banda atribuido al satélite o asignado al satélite de 500 MHz, por ejemplo, se puede utilizar y transformar en 2500 MHz o 2.5 GB por segundo. Y eso hace, por ejemplo, por ese lado, eficiente el sistema. La cobertura se utilizan bandas de frecuencia, reuso de frecuencia en distintas bandas, distintas haces, y también se utilizan, aunque la banda acá es propensa a la parte afectada por la parte meteorológica o el desvanecimiento por lluvia, hay nuevas técnicas que son técnicas de mitigación, técnicas de mitigación y técnicas de modificación y codificación y modulación adaptativa, que, como les mencioné la clase pasada, tenemos ciertos segmentos de tiempo en que, dependiendo de las condiciones climáticas, se utiliza un tipo de codificación y modulación muy robusta y menos eficiente, y cuando tenemos días nublados o lluviosos, ahí se utiliza otro tipo de codificación o modulación, que sean más robustas, pero menos eficientes. Entonces, en general, se compensa y se balancea a nivel de todo el mes lo que es la dinámica de lo que es las asignaciones de los transpondedores y las características técnicas. Y bueno, lo que se prevé con el HTS es eso, la tendencia, utilización de mayores velocidades de transmisión, terminales más pequeños, mayores potencias de transmisión. Debido a esto utilizo antenas más pequeñas y portátiles. También están lo que son las megaconstelaciones, que utilizan antenas pequeñas y fáciles de ubicar, diferencia de la banda C, que son antenas más grandes y que no son portátiles. Y a nivel de lo que dice de los transpondedores, bueno, ya hay las tendencias de la gran mejora que se hace es la de carga útil definida por software. Eso es, sabemos que los satélites a nivel tradicional se diseñan con una potencia y un haz definido para cubrir una cierta zona. Ahorita la tendencia es que con la carga útil definida por software, un cliente no tenga necesidad de un operador satelital no tenga necesidad de estar moviendo o migrando hacia un nuevo satélite con nueva cobertura, porque con la carga útil se van a modificar a bordo, con el procesamiento a bordo, se van a modificar los haces, la cobertura de los haces y la asignación de las bandas de frecuencia y las potencias. Entonces, esos satélites no van a ser estáticos o simplemente como los tradicionales, que se asignaba algo y entonces para hacer una nueva asignación había que cambiar de satélite o migrar a otro transpondedor con más frecuencia, sino que estos satélites nuevos, con carga útil definida por software, van a hacer automáticamente el switcheo entre un NAS y otro para que un cliente no tenga que tener múltiples contratos, por ejemplo, sino que se transforme en lo que es un caso de ventanilla única, que es más flexible y más manejable, ¿no? William Soto nos pregunta, ¿cada proveedor de servicio de televisión satelital deberá alquilar un servicio de satélite para el fin de proveer el servicio? Cada proveedor de servicio de TV satelital, bueno, normalmente lo que hacen los proveedores de televisión satelital, William, es alquilar un transpondedor o parte de un transpondedor del satélite con distintos satélites, porque claro, los satélites tienen distinta cobertura y el usuario que tiene ubicado en distintas zonas de un país o de un estado, necesitan que el operador de televisión tenga cobertura en esa zona. Entonces, los operadores de televisión por satélite, lo que hacen es en distintos satélites, alquilan un transpondedor o parte de él, suben los canales que recogen de fuentes distintas. Canal, no sé, hay canales que se originan, la matriz está en Argentina, otros están en Chile, otros están en Venezuela, otros en México. Entonces, la parte matriz sube al satélite lo que es el contenido
y entonces en cada país los operadores satelitales compran una capacidad e distribuyen en una parrilla, acomodan los canales a su manera y eso es lo que le ofrecen al cliente. Pero el principio aquí es que cada uno de esos operadores terrestres de televisión, ellos alquilan capacidad satelital en uno, dos, tres, varios satélites, porque en base a eso es que pueden tener todo el contenido de una región en particular, una región geográfica. Ok, entonces aquí vamos a seguir hablando de lo que son nuestros amigos los satélites de alto rendimiento. Ya hemos visto que la tendencia es a utilización de la banda Ka, aunque algunos utilizan la banda Ku. Está la presencia de las megaconstelaciones de órbita no geoestacionarias. Es la interacción cada vez mayor de las redes geo y no geo. Por algo, ustedes se deben haber dado cuenta que en el año 2016, en esta interacción geo y no geo, el operador satelital CES, que tiene 50 satélites de órbita geoestacionaria, adquirió la totalidad del operador de órbita media O3B. Ya vamos a ver a continuación O3B de qué se trata, que es un satélite de órbita media, una constelación de 20 satélites hasta ahora de órbita media a 8.060 kilómetros. Y el operador CES, visualizando lo que es el mercado actual de telecomunicaciones, adquirió ese operador. Ahora CES tiene nada más y nada menos que cobertura global geoestacionaria más cobertura global de órbita media. Y la promesa de O3B era, ¿qué significa O3B? Other 3 billions, conectar a esos otros 3.000 millones de habitantes del planeta Tierra que no están conectados. Entonces ahí observen que el operador CES con esto tiene ahora 50 satélites geo, más o menos, puede ser más, y 20 satélites geo, no geo de órbita media, tiene 70 satélites. Con eso se da esta viñeta que les escribo aquí, interacción cada vez mayor de operaciones geo y no geo. Interacción e incluso compra, adquisición de operadores que eran de un dueño y entonces los grandes operadores geoestacionarios visualizan la necesidad que tienen de compartir. El HTS funciona de manera con varios spots, spot 4, spot 2, spot 3, spot 1, tienen también la necesidad de, a nivel terreno, tener mayor cantidad de telepuertos, llamémoslo así, o gateways. Por ejemplo, el gateway 1 manejaría el spot 2 y el spot 3. Y este gateway 2 manejaría lo que es el spot 4 y el spot 3. Entonces, la existencia de los HTS a nivel terrenal implica el despliegue de una infraestructura mayor a la que venían con los satélites geoestacionarios. Aquí otra imagen de lo que son, una comparación de lo que es el satélite tradicional del servicio fijo por satélite y los servicios del HTS, cobertura con haces pequeños. Aquí, bueno, hay que garantizar la separación, el aislamiento geográfico. Debido a eso, el reuso no es que todas estas frecuencias las pueda usar inmediatamente en el haz contiguo, porque se puede generar en este cruce aquí, como no se puede garantizar que un haz sea aislado completamente del haz que está al lado, entonces estas frecuencias de este bloque primero no se pueden usar en el bloque adyacente. Por lo tanto, se usaría en un bloque de 3 haces más allá para evitar para garantizar el aislamiento correspondiente, ¿no? El aislamiento perfecto. Y entonces así se utiliza más el reuso de frecuencias. ¿Ok? Hay un factor de reuso que se utiliza en este tipo de conectividad, así como el reuso que se hace telefonía móvil celular, que hay un reuso de frecuencia. Entonces aquí también hay un factor de reuso. Factor de reuso multiplica el ancho de banda total, asignado al satélite, por entre el número de clúster. El número de clúster es el número de colores. Hay una definición que se da por 4 colores, son grupos de células sí, vamos a llamarlos células o spot, que usan todas las frecuencias disponibles.
Entonces, esa es una de las características de los HTS más importantes. Y otras de las características son las que les indico aquí abajo a pie de la, de la slide. Ahí el throughput, que es el rendimiento, la infraestructura, como les mencioné, que es mayor cantidad de infraestructura terrestre, un mayor número de gateway, la eficiencia, porque hace más eficiente el espectro asignado al satélite. Observen que un satélite tradicional da de 2 a 3 gigabytes y con un satélite HTS puede ser 8 gigabytes o más. Está el espectro utilizado, que hayamos hablado, utilizan banda KU o banda KA, hay optimización y eficiencia de ese espectro, y la cobertura, que es de tipo as spot, ¿ok? Así con esta característica, diferente a lo que es la cobertura global de un satélite geoestacionario. Les quería mostrar también un poco los operadores cuando hablamos de cobertura satelital en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Estos son los grandes actores presentes. Estos son los grandes operadores. Intelsat, que tiene una flota actual de más de 50 satélites. Ellos tienen los satélites de alto rendimiento, la serie EPIC-NG, que son satélites que funcionan de tipo HTS. Tenemos al segundo operador, o siempre hay una competencia entre Intelsat y CES por ver cuál es el más grande. En mi opinión, CES actualmente es el más grande, porque CES tiene 51 satélites geoestacionarios y tiene 20 satélites de órbita media, que son los satélites del operador O3B. Esta gente de CES y O3B es el mismo equipo. O3B y CES, este es el geoestacionario, y adquirieron a O3B Networks, que son satélites de órbita media. Eutelsat, un satélite de una flota francesa que opera aquí en la región con el nombre de Eutelsat Américas. Eutelsat adquirieron hace unos años al operador mexicano Satmex. ¿Recuerdan de Satmex, que tenía los operadores Satmex en órbita en Latinoamérica? Fue adquirido por Eutelsat, y los satélites ahora de Satmex se denominan Eutelsat. El operador regional, en vez de Satmex, se llama ahora Eutelsat Américas. Y este operador Eutelsat América opera redes que tenía el operador Satmex tradicionalmente en la posición 119, 117, 115 grados, y otras redes geoestacionarias en la región de Eutelsat. Otro operador también importante en la región es Embratel Star One, es un operador brasileño, aunque su dueño actualmente es el mexicano Carlos Slim. Ellos son tradicionalmente brasileños, operan en toda la región de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe principalmente, con redes geoestacionarias. Tenemos el operador Telesat, un operador canadiense, tiene bastante influencia en lo que es el Centroamérica y Norteamérica, más que todo, y algunas redes operan en Sudamérica. Y está el operador español Hispasat, que a través del operador Hispamar opera, Hispamar do Brasil, opera en la región con lo que han escuchado ustedes, los satélites Amazonas. Amazonas 1 hasta el 5. Amazonas 5 es el más reciente. ¿Ok? Entonces, estos son los actores que a nivel de cualquier país de estos que quiera capacidad satelital, se solicitan capacidad de estos grandes operadores. Hay otro satélite que es el satélite Inmarsat. Inmarsat también incursiona en el mercado HTS en banda K con su constelación que se llama Global Express. Global Express satisface la demanda creciente a nivel marítimo, empresarial, gubernamental, aeronáutica. Los satélites de Global Express son de nomenclatura GX, Global Express. Son 5 satélites, aquí les coloco la fecha de lanzamiento de cada uno y la posición orbital. Satélites geoestacionarios, y ellos trabajan en Europa, Medio Oriente y cobertura en Asia y África. Los terminales son de promedio 60 centímetros de tamaño
y utilizan con velocidades de bajada de 50 megabits por segundo y 5 megabits por segundo de subida. Tiene 18 haces flexibles de alta capacidad y trabajan con 267 haces globales y con eso proveen cobertura mundial para un servicio continuo sin interrupción. Entonces, este es otro de los grandes operadores. Ellos operan mucho con la gente tradicionalmente de estaciones terrenas en movimiento. O sea, las estaciones terrenas ETEM trabajan mucho con aeronaves, prestando servicio a aeronaves, prestando servicio a barcos, cruceros, tanto comerciales como militares. Y a continuación, esta gráfica, esta imagen que aquí les muestro todos los autores importantes de lo que son las constelaciones, o sea, los satélites de órbita no geoestacionaria. Aquí tenemos el más ambicioso, es la red Starlink. Ahorita vamos a ver cómo está constituida, que es un proyecto de órbita baja. El que lo promociona, el dueño de toda esta idea y financiamiento, etcétera, es Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, es el dueño de Tesla y es el que está detrás de todos estos lanzamientos de los cohetes Falcon 9 de SpaceX, que lanzan tanto los satélites de Starlink como los satélites de otros operadores. Luego está OneWeb, que es otro operador de tipo de órbita baja. Ahorita aquí no me voy a detener mucho porque ya tengo otra lámina para explicarles cómo están constituidos. Está Telesat Lightspeed, está O3B mPOWER, que es la tendencia que hay de evolución de los nuevos satélites de O3B. Y está el proyecto de Amazon, que es el proyecto Amazon Kuiper. Okay, entonces, estos son en esta slide, les muestro todo lo que son los operadores de órbita baja, no geoestacionarios, que están constituidos en megaconstelaciones, unas más grandes que otras. En esta slide les muestro lo que es el satélite, la constelación del satélite O3B. Ellos son una red de 20 satélites de próxima generación. Están a una órbita media de 8.062 kilómetros, órbita media, periodo orbital es de 280. El operador OneWeb declaró bancarrota en 2019. En 2020 entraron en ley de bancarrota de Estados Unidos y afortunadamente para el operador, a finales de 2020, estos eran los inversionistas iniciales. Afortunadamente para ellos, a partir de noviembre del 2020, el gobierno de Reino Unido y una compañía que se llama Bharti de India optaron por sacarlo de ese periodo de bancarrota y obtuvieron emergió nuevamente el operador comenzando los lanzamientos, reactivando los lanzamientos para diciembre del año pasado. Hasta la fecha de hoy, hasta el 15 de septiembre de este año 2021, este operador ha lanzado 322 satélites. ¿Okay? Observen que la constelación de este operador es 650 satélites y necesitan, bueno, ya van prácticamente al 50% de lo que es la flota completa. Vamos a ver las preguntas. Para la conectividad, Sandra nos pregunta, para la conectividad de los satélites en vías de desarrollo, los proyectos de CubeSat pueden ser eficientes y competitivos contra estos operadores de órbita no geo. Bueno, Sandra, en realidad no. Porque primero los satélites CubeSat, bueno, todo esto entra en el concepto de small sat, satélites pequeños, ¿no? Los satélites pequeños están agrupados en varios tipos de satélites. Hay satélites de tipo que llaman nanosatélites, que en esto entran los que se llaman los CubeSat. Son satélites pequeños tienen 10 centímetros de lado, 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ellos son satélites de tipo académico, de tipo... no son competitivos con los que serían estas redes nuevas de megaconstelaciones. ¿Ok? Hay satélites de otro tipo que son los mini satélites que
Son satélites que tienen cobertura, que son más grandes, que tienen hasta 10 kilogramos de peso. Son los microsatélites, perdón, que son hasta 10 kilogramos de peso. Los mini satélites tienen hasta 100 kilogramos de peso. Y están los small sat, que son los satélites que pueden tener hasta 500 kilogramos de peso. Un satélite de órbita media, de estos que está lanzando Starlink, como les dije, y como está OneWeb, la masa de ellos, perdón, aquí me fui para acá, aquí les colocaba, la masa de estos satélites de OneWeb son de menos de 150 kilogramos. Pero en respuesta a tu pregunta, no hay una competitividad o eficiencia con respecto a los operadores de órbita no geo, porque estos satélites nuevos de megaconstelaciones son satélites de tipo comercial que tienen detrás de ellos a muchos inversionistas que están interesados en sacarle el jugo. Y bueno, si bien dar conectividad a muchos usuarios a nivel global, también necesitan retorno de la inversión. Entonces hacen muchas asociaciones con operadores terrestres, operadores móviles, operadores de ISP, Internet Service Provider y todo eso. Entonces es un tema que no los veo competitivo con los CubeSat que están sacando algunos países que son individuales. ¿Ok? Brenda Jaime pregunta, en los satélites de OneWeb, la latencia de menos de 100 milisegundos es de ida y vuelta. Sí, esta es la latencia de 100 milisegundos, es de ida y vuelta. ¿Ok? Como les decía, estos son los que están en pantalla, los que eran los inversionistas iniciales. Después de esto, entró y lo sacó de bancarrota a OneWeb, el gobierno del Reino Unido, que tiene una asociación con la empresa india Bharti, que tiene un operador terrestre, móvil terrestre, que se llama Airtel. También hay una asociación que se va a dar con AT&T y con Hughes, Satélites Network. ¿Ok? Entonces, en la material de estudio hay mucha información que pueden revisar al respecto. Por otro lado está la constelación Lightspeed de Telesat. Este se llamaba... tenía otro nombre, se llamaba Telesat, ¿cuál era el nombre? Se me fue ahorita. Pero actualmente se llama Telesat Lightspeed. Antes se llamaba Telesat Leo. Entonces el nombre comercial va a ser este. Esto es un grupo de satélites que están compuestos por 78 satélites de órbitas polares en 6 planos orbitales a 1015 kilómetros y por 220 satélites en órbita inclinado en 20 planos, que están ubicados a 1325 kilómetros. La idea de este operador es utilizar la banda K y la latencia de ellos es de 50 milisegundos. ¿Ok? Esta es una de las principales características de este proyecto. Está para el año 2022, es la promesa que tienen ellos. Y bueno, todos los proyectos satelitales que están, yo diría que el primero que está es Starlink, está ya operativo, a modo de prueba, a modo beta. Starlink tiene en la actualidad un total de 1.678 satélites puestos en órbita. Ellos están a 550 kilómetros y ahorita aspiran tenían un lanzamiento para la semana pasada, pero por alguna razón fue pospuesto para enero. Entonces, actualmente Starlink tiene 1.678 satélites. La promesa de Starlink es llegar a 12.000 satélites de órbita baja. En una fase primera de 1584, que ya superaron, a 550 kilómetros. Luego van a una fase 2, que serían 2.825 satélites a órbitas entre 540 y 570. Y luego una fase 3 de 7.518 satélites en órbita a 320 kilómetros. En banda B, que sería 50-70 GHz. Este es, en mi opinión, el proyecto más ambicioso de órbita baja que hay actualmente, con 12.000 satélites para proporcionar internet a nivel global en estas bandas, banda KA, banda KU y banda B.
Los terminales son de tamaño 48 centímetros y la latencia es de 20 a 50 milisegundos. Este es el satélite que tiene la constelación, que tiene menos latencia de todos. Entonces, como les decía, veo en primer lugar por desarrollo y avances a Starlink, a este, con 1.678 satélites lanzados. Luego veo en segundo lugar a OneWeb, que está bastante activo, ya tiene 330 satélites y van a lanzar 60 más en los próximos días. En tercer lugar veo a Telesat Leo, que todavía no ha lanzado ninguno, pero tienen el plan para lanzar a partir de 2022. Y en última instancia veo que está más en proyecto a la gente de Amazon con el Project Kuiper, que ellos tienen proyectado para 2026 el despliegue de mitad de su flota y toda la constelación para 2029. El proyecto es de 3.236 satélites LEO que estarían utilizando solamente la banda K. ¿Ok? Estos satélites estarían en altura entre 630 kilómetros, 590 kilómetros y 610 kilómetros. Entonces, como veo a nivel de desarrollo de estas mega constelaciones ambiciosas, en primer lugar veo, claro, es el que tiene mayor capacidad o músculo financiero, Elon Musk, es el proyecto Starlink. Está después OneWeb, que tiene varios interesados y accionistas, incluyendo el gobierno británico, detrás de ese proyecto. Y lo veo bastante activo en las redes con las asociaciones que están haciendo normalmente con operadores terrestres a nivel global. Luego veo a Telesat en tercer puesto y en cuarto al Project Kuiper. Y ya vendrán otros, porque esta es la tendencia, pues, tendencia a nivel de megaconstelaciones. Y bueno, para finalizar, le tengo esta lista que ya algunas las hemos mencionado. ¿Cuál es la evolución a nivel de tendencias tecnológicas? Los pequeños satélites o SmallSat, que es una tendencia a nivel de lo que son los nanosatélites, los mini microsatélites. Está también la carga útil definida por software, que ya se la mencioné hace rato, en la cual los satélites y los operadores pueden modificar lo que son los contornos de cobertura, la frecuencia y los niveles de potencia, simplemente no de forma manual, sino a nivel de procesadores a bordo, a nivel de programación. Los HTS en banda Q, banda B, y los satélites de UHTS con el beam hopping. Los satélites de UHTS con beam hopping utilizan, si bien utilizan los HTS con cobertura de alto rendimiento por spot, utilizan la asignación bajo demanda, que utilizaría DBBS bajo demanda para utilizar, dependiendo de la demanda, no utilizan las ráfagas en todo momento, sino que utilizan dependiendo de la demanda que tenga el cliente. Si no hay utilización de necesidad de una demanda de conectividad, no hay transmisión, y cuando hay demanda, efectúan la transmisión. Entonces, este beam hopping lo que permite es que los sistemas UHTS, que también se denominan terabyte satellites, optimicen mucho más el ancho de banda. Satélites LEO y disminución de la latencia. Este tema de disminución de la latencia es protagónico en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el usuario quiere respuesta inmediata, sin retardo, sin demoras, y entonces este tema de disminución de la latencia es protagónico en estos tiempos. Luego están los vehículos lanzadores reutilizables. De esto les escribo en la última parte del material de estudio. Les explico lo que está haciendo la gente de SpaceX y los Falcon con estos lanzadores reutilizables. Antes, cuando se lanzaba un satélite, ese cohete se perdía. La cápsula de lanzamiento, cuando colocaba el satélite en órbita, caía al océano y se perdía. Actualmente existen los satélites reutilizables, lanzadores reutilizables que colocan a un satélite o más. Colocan, por ejemplo, 60 satélites de Starlink más un satélite de Intelsat geoestacionario, lo colocan en su órbita de transferencia geoestacionaria, y luego, por dinámica orbital novedosa que tienen ellos programada, estos satélites vuelven a Tierra de manera vertical
ustedes han visto por ahí esos videos, vuelven a tierra de manera vertical en una plataforma de descenso en la cual el satélite, el operador, perdón, el lanzador del cohete puede ser utilizado múltiples veces. Eso ahorra evidentemente a nivel de megaconstelación. Si vas a lanzar 1.600 satélites, requerirías muchos cohetes. Requerirías 1.600 entre 60 satélites, son cientos de lanzadores. Y en este caso, con un lanzador reutilizable, podrías tener menos cantidad, lo cual abarata los costos. ¿Ok? Entonces, también están los satélites de propulsión eléctrica, ya aquellos de propulsión química siguen utilizándose, pero hay una tendencia actual que tiene la ventaja de propulsión eléctrica que es menos pesado a carga útil. Observen que cuando yo lanzo un satélite de propulsión química, un satélite pesa 5.000 kilos, 5 toneladas o 6 toneladas. Y con el satélite de propulsión eléctrica, en vez de 5 toneladas, pesa 2 toneladas y media, ¿no? Entonces se disminuye bastante ese volumen que prácticamente era por combustible, que pesaba todo el satélite. ¿Y qué se hace con ese peso? El satélite tiene mayor capacidad de carga útil. Le coloco mayor circuitería electrónica, mayores transpondedores, y por eso es que se hacen más eficientes, pero tienen más cantidad de transpondedores a bordo. Por eso los de propulsión eléctrica es una tendencia actualmente. Está la digitalización de telepuertos y está, como lo vimos en el módulo 1, los vehículos de tensión de emisión, que son aquellos vehículos que remolcan o colocan en órbita de vuelta geoestacionaria y los ponen en uso nuevamente a aquellos satélites que se les había acabado el combustible. ¿Ok? Entonces, grosso modo, esto todo está bien explicadito en el material de estudio. Les queda para referencia, para que lo lean. Y es una información que considero bastante importante, ¿no? Y ojalá que la sepan aprovechar. Y bueno, hay bastante información que les estoy dando. Está escrita en el material, queda en los videos y bueno, cualquier consulta, bueno, estamos aquí para aclarárselas y bueno, les agradezco bastante que estén presentes hoy día en este webinar, hoy 21 de diciembre, para darles esta buena información. Si tienen alguna pregunta, bueno, me la hacen saber en este momento. Si no, bueno, espero que toda esta información les sirva y les guarden esos PDF que quedan en el material de estudio del campus, que les va a servir de consulta en cualquier momento. Pues, en vez de meterse a YouTube o ahí a Google, tiene esa información que les dejo por ahí que les va a servir de bastante en cualquier momento, cualquier dudita. ¿Ok? Vamos a revisar el chat, a ver si tenemos preguntas. Gracias, gracias. Ok. Y bueno, hoy no nos despedimos por el año. Recuerden que la semana que viene tenemos nuestro último webinar. Lamento que les interrumpa un poco su dinámica y de todo, porque todos estamos ya en diciembre en las fiestas navideñas, de vacaciones, etc. Pero tenemos el martes que viene el último webinar que va a ser sobre reglamentación y qué necesitan los países para poner en órbita un recurso órbita espectro. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién acudir? ¿A la UIT? ¿Cómo se hace eso? Si México, Nicaragua, o El Salvador o Perú quieren un satélite, ¿cómo se hace eso ante la UIT? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuesta algo o no cuesta? Y bueno, vamos a hablar un poco de eso para cerrar el curso, ¿ok? Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahora o está todo claro y bueno, por aquí no veo preguntas en el chat. No sé, Ariel, si tienes algo por ahí. Nada, excelente, ingeniero, como siempre, ¿no? Solamente cerrar la webinar y recordarles, como les acaba de decir usted, que nos vemos el martes 28 de diciembre a la misma hora de hoy, 10 de la mañana, Nicaragua, 11 Colombia, y nada más. Despedirlos, desearles feliz Navidad y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Saludos. Saludos a todos y feliz Navidad. Nos vemos el martes.